En primer lugar, vamos a revisar la etimología del término compatible e incompatible. Muy bien, jovencitos. La palabra compatible proviene de dos términos latinos. La palabra compatible proviene de dos términos latinos. Con, que significa conjuntamente, y patior, que significa sufrir, tolerar, soportar. Entonces, jovencitos, podemos decir que el término compatible alude a aquellas personas o cosas que pueden tolerarse mutuamente, que pueden soportarse juntas. Es por eso, jóvenes, cuando vemos a una pareja de enamorados o de esposos que le va bien juntos, decimos que son compatibles. En cambio, cuando una pareja de enamorados o esposos está peleando frecuentemente, decimos que son incompatibles. Muy bien. Ahora, jovencitos, compatibilidad y la incompatibilidad, ya enfocados en la comprensión de lectura, se relaciona con los niveles de la comprensión. Vamos a recordarlos entonces brevemente. Tú sabes que existen tres niveles de la comprensión de lectura. Tenemos el nivel literal o explícito, ¿no? Tenemos el nivel inferencial o implícito. Tenemos el nivel de la extrapolación. Muy bien. La compatibilidad tiene que ver principalmente con los dos primeros niveles, con el nivel literal y con el nivel inferencial. Muy bien. El nivel literal de la comprensión de lectura, jóvenes, hace referencia a aquella información que va a encontrarse en el texto de forma clara, de forma evidente, de forma visible, de forma notoria. Para que el lector pueda captar esta información literal o explícita, no va a ser ningún proceso mental profundo, ¿no? Porque esta información se encuentra manifestada de forma clara en el texto. Se dice que esa información está en la superficie del texto. Las preguntas de comprensión de lectura que van a indagar sobre si el lector es capaz de comprender la información literal van a ser sencillas de responder. Con una lectura superficial, con una lectura poco profunda, el lector va a poder dar esta respuesta rápida. Muy bien. El segundo nivel de la comprensión de lectura es el llamado nivel inferencial o implícito. Este nivel, jóvenes, hace referencia a aquella información que se encuentra en el texto, ¿ya? Pero que está oculta, está escondida, está entre líneas. Para que el lector pueda captar esta información oculta o escondida, tiene que hacer un proceso mental llamado inferencia. El lector va a tener que inferir esta información oculta. ¿Qué cosa es una inferencia? ¿A qué llamamos inferencia? Una inferencia es un proceso mental que va a consistir en recuperar la información escondida a través de la información explícita o evidente. Es decir, gracias a la información que se encuentra expresada claramente en el texto, el lector va a poder recuperar, va a poder sacar a la luz, va a poder hacer visible
esta información que se encuentra escondida u oculta en el texto. Muy bien, jovencitos. Un ejemplo sencillito de lo que es una inferencia. Tú me vas a ayudar, vas a ponerlo aquí en el chat. Yo te voy a decir dos oraciones, y tú me vas a decir lo que inferimos a partir de estas dos oraciones. Yo te voy a decir dos oraciones y tú me dices la conclusión. ¿Está bien? Por ejemplo, lo pones aquí en el chat. Primera oración. Todos los hombres son mortales. Todos los hombres son mortales. Segunda oración. Sócrates es un hombre. Sócrates es un hombre. ¿Qué podemos concluir? Ponlo aquí en el chat. Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Claro, muy bien, Cristín, muy bien, Ángel. Sócrates es mortal. Podemos concluir esta afirmación, esta oración. Fíjate que esta tercera oración que tú has inferido, ¿no? Fíjate que esta tercera oración no es que tú la hayas sacado de la nada, ¿no? No es que tú te la hayas inventado, no. Esa oración, Sócrates es mortal, estaba presente en las dos oraciones anteriores. Ahí estaba, solamente que estaba escondida, ¿no? Estaba oculta. Tú lo que has hecho es hacerla explícita, ¿no? La has hecho visible. A ese proceso mental de hacer visible la información que está oculta se le llama inferencia. Has hecho una inferencia. Muy bien. Ahora, jovencitos, las preguntas de comprensión de lectura que van a indagar sobre si el lector es capaz de hacer inferencias, por lo menos en teoría van a ser más difíciles de responder que las preguntas que van a indagar sobre si el lector puede captar la información literal. ¿Por qué serían más difíciles de responder este tipo de preguntas? Porque para responderlas, el lector va a tener que hacer inferencias, ¿no? Y hacer inferencias es un proceso mental un poco más complejo que simplemente captar la información literal. Muy bien, jovencitos. Hemos recordado brevemente qué consisten los dos primeros niveles de la comprensión de lectura y eso tiene que ver con la compatibilidad y la incompatibilidad en la comprensión de lectura. Tanto la compatibilidad como la incompatibilidad van a dividirse en dos tipos. La compatibilidad literal, la compatibilidad inferencial, ¿no? Y por el otro lado, la incompatibilidad literal y la incompatibilidad inferencial. Muy bien. En cuanto a la compatibilidad literal, jovencitos, ¿en qué consiste? Aquí lo tenemos. Los enunciados compatibles son consistentes con el texto, debido a que son afirmaciones planteadas en la lectura. Este tipo de pregunta, en principio, busca que el alumno sea capaz de advertir las ideas que se condicen o son acordes con el desarrollo textual en distintos niveles, ya que los enunciados compatibles pueden corresponder con la idea principal o las ideas secundarias. A ver, jovencitos, decimos que una oración es compatible con un texto cuando el contenido de esta oración corresponde, se condice, es verdadero
con respecto a algo que se afirma literalmente en el texto, ¿correcto? Es decir, si yo tengo una oración cuyo contenido es verdadero con respecto a una información que está expresada literalmente en el texto, digo que es compatible. Como esta información se encuentra en la superficie del texto, estoy hablando de una compatibilidad literal. Muy bien, muy bien. Facilito. Ahora, jovencitos, así como existe una compatibilidad literal, existe la llamada compatibilidad inferencial. ¿Qué es la compatibilidad inferencial? Se define como aquel marco de información que se desprende del texto a partir de las premisas concretas que éste plantea. En tal sentido, se busca que el alumno supere el marco de ideas literales y se permita reconstruir información adicional con base en lo textual. Es decir, el alumno debe sustentarse en el desarrollo del texto para definir la plausibilidad, la probabilidad de la información concordante que se desprende del texto. Es decir, jovencitos, si tenemos una oración cuyo contenido es verdadero, con una información que inferimos de un texto, entonces también decimos que esa oración es compatible. Repito, si yo tengo una oración cuyo contenido es verdadero, se condice, es coherente con una idea que yo voy a inferir de un texto, yo digo que esa oración es compatible con el texto. Entonces, jovencitos, la compatibilidad se da en el aspecto literal de un texto y también se da en el aspecto inferencial de un texto. Si yo tengo una oración que es verdadera con respecto al contenido de un texto, ya sea expresada literalmente o yo tengo una oración cuyo contenido es verdadero con respecto a una idea que yo infiero de un texto, estoy hablando de que esta oración es compatible. Se da en los dos planos, en el aspecto literal y también en el aspecto inferencia. Muy bien. Ahora, jovencitos, con la incompatibilidad es semejante, ¿no? Tenemos la incompatibilidad literal y la incompatibilidad inferencial. La incompatibilidad literal nos indica lo siguiente. Un enunciado es incompatible, incoherente, inconsistente, que no se condice con el texto si constituye una negación directa o indirecta de algún enunciado del texto. A ver, jóvenes, facilito. Si yo tengo una oración cuyo contenido contradice algo que está expreso en el texto, digo que esa oración es incompatible. Como contradice algo que se expresa literalmente en el texto, estoy hablando de una incompatibilidad literal. Muy bien, facilito. Ahora, si yo tengo una oración cuyo contenido contradice una idea que yo he inferido a partir de las ideas literales de un texto, también estoy hablando de incompatibilidad. Muy bien.
Entonces, jovencitos, la incompatibilidad se refiere tanto a lo literal como a lo implícito, a la información literal o a la información que se encuentra implícita en el texto. Decimos acerca de la incompatibilidad inferencial. Se presenta cuando el enunciado es incompatible, incoherente, inconsistente, que no se condice con el texto si constituye una negación directa o indirecta de algún enunciado o de una consecuencia que se infiera válidamente de él, es decir, de una proposición o afirmación no literal. Muy bien, jovencitos. Aquí está resumido. Fíjate, una idea es compatible porque guarda consistencia con el texto, ya sea con alguna idea expresa o alguna inferencia válida de él. Decimos que una idea incompatible constituye una negación de alguna idea expresa del texto o de una idea que se infiera válidamente de él. Entonces, la compatibilidad y la incompatibilidad se da en los dos planos, ¿no? En el plano explícito y también en el plano implícito. Mariluz me dice, no entendí lo inferencial. Sobre la inferencia. Una inferencia es el proceso mental que va a consistir en recuperar la información oculta gracias a la información explícita en el texto. Mariluz me dice, a ver, de la incompatibilidad. A ver, de la incompatibilidad. Cuando yo tengo una oración cuyo contenido contradice una información que yo infiero de un texto, ahí estoy hablando también de incompatibilidad. Es decir, la incompatibilidad no se da solamente en el plano literal del texto, sino en el plano inferencial del texto. Correcto. Tiene que ver con el entendimiento del segundo nivel de la comprensión de lectura. Lo vamos a ver en un ejemplo para que quede un poquito más claro, no te preocupes. En un momento. A ver, jovencitos. Una idea importante es la siguiente. Decimos que una oración es compatible, o mejor dicho, sinónimo de compatible es verdadero. Si tú tienes una oración que es verdadera con respecto a la información de un texto, es compatible. Facilito. Si tú tienes una oración cuyo contenido es falso con respecto al texto, es incompatible. Compatible es sinónimo de verdadero, incompatible es sinónimo de falso. Así de sencillo es. Ahora, la oración que contradice al texto es la oración incompatible. Si a ti te preguntan, ¿no? Marque la oración incompatible, tú tienes que buscar en primer lugar siempre aquella oración que contradice al texto. Ahora, si tú buscas aquella oración que contradice al texto y no la encuentras, solamente en ese caso vas a marcar como respuesta la oración cuyo contenido no se encuentre en el texto. Pero siempre le vas a dar prioridad a la oración que contradice al texto.
Profesor, y si yo tengo en una pregunta una oración que contradice el texto y otra oración cuyo contenido no está en el texto, ¿cuál es la que yo marco? Siempre le vas a dar prioridad a la oración que contradice al texto, porque por definición la oración incompatible es la oración que es falsa con respecto al texto, es decir, la oración que contradice el texto. Muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Ahora, jóvenes, cuando se hablan de la pregunta de compatibilidad e incompatibilidad, no siempre te van a preguntar con estos términos, ¿no? ¿Cuál es la oración compatible con el texto? ¿Cuál es la oración incompatible con el texto? Te pueden preguntar de muchas formas. Tú tienes que reconocer que esas preguntas se refieren a la compatibilidad y a la incompatibilidad. Por ejemplo, con respecto a la compatibilidad te pueden preguntar, ¿no? ¿Se condice con, es congruente con el texto? ¿Es coherente con el texto? ¿Es concordante con el texto? ¿Es convergente con el texto? ¿Es verdadero con respecto al texto? ¿Resulta correcto afirmar según el texto? ¿O se asocia con lo que dice el texto? Preguntas se refieren a la compatibilidad. Es la pregunta de compatibilidad. En cuanto a la incompatibilidad, es parecido, ¿no? Te van a decir, marque la oración que no se condice con el texto. O marque la oración que no es congruente con el texto. O marque la oración incongruente con el texto. Marque la oración incoherente con el texto. Marque la oración discordante con el texto. Marque la oración divergente con el texto. Marque la oración que es falsa con respecto al texto. Resulta erróneo afirmar o se disocia del texto. Todas estas formas de preguntar, entre otras, se refieren a la incompatibilidad. Muy bien, vamos a ver eh, el siguiente ejemplo para que quede más claro. Ahora, la oración que es compatible o incompatible eh, y que esa información es mucho más sencillo, ¿no? Vamos a tener mayor dificultad cuando tengamos que reconocer la oración que es compatible o incompatible con respecto a una información que está oculta en el texto. Muy bien. Bueno, en teoría es más complicado, ¿no? A veces cuando nosotros ya tenemos la práctica, lo hacemos rápidamente, tanto la compatibilidad literal como la compatibilidad inferencial. A ver, jovencitos, vamos a leer el siguiente texto y vamos a colocar si las oraciones siguientes, estas de acá, son compatibles o incompatibles con respecto a este texto. A ver. En el texto se está hablando sobre un edificio que tiene una ventilación peculiar. Vamos a leer. Al igual que un termitero, el Eastgate está ventilado, refrigerado y calefaccionado por medios totalmente naturales. El edificio tiene 4 paredes gruesas de mampostería en el exterior y un atrio de 7 pisos de altura en el interior.
El aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función de cuál está más caliente, el hormigón de la estructura o el aire. La ventilación del Eastgate cuesta 1/10 parte de la ventilación de un edificio equipado con aire acondicionado estándar y consume un 35% menor de energía que 6 edificios convencionales. Tal como lo descubrieron los propietarios del Eastgate, un edificio que tenga un uso eficiente de la energía también puede resultar bueno para el bolsillo. Durante los primeros 5 años del edificio, ahorraron 3,5 millones en gasto energético gracias a su diseño exclusivo. A ver, jovencitos, en este texto se nos está hablando de un edificio llamado Eastgate que tiene una ventilación novedosa. El autor lo asemeja a un termitero. Dice, el aire exterior ingresa a través de múltiples ventilaciones y la masa del edificio lo calienta o lo enfría en función de cuál está más caliente, el hormigón de la estructura o el aire. Se nos dice también que esta ventilación novedosa del Eastgate sale muy barata comparándola con la ventilación de los edificios convencionales. Dice en la parte final, durante los primeros 5 años del edificio ahorraron 3,5 millones en gasto energético gracias a su diseño exclusivo. Muy bien. A ver, jovencitos. Leído el texto, identifique los enunciados compatibles e incompatibles relativos al edificio Eastgate. Jóvenes señoritas, vamos a poner si estas oraciones son verdaderas o falsas con respecto al Eastgate. Es decir, vamos a poner si estas oraciones son compatibles o incompatibles. No te olvides que compatible es sinónimo de verdadero, incompatible es sinónimo de falso. Es lo mismo. A ver, el edificio tiene un diseño poco convencional. ¿Esto es compatible o incompatible? Ponlo aquí en el chat. C o I. El edificio tiene un diseño poco convencional. O sea, el edificio tiene un diseño diferente a los edificios tradicionales. Eso es lo que te está preguntando. O eso es lo que te están afirmando. ¿Es compatible o incompatible? Es verdadero, ¿no? Claro, es compatible. Claro, esto es literal, ¿no? Se nos dice que el Eastgate tiene un diseño exclusivo, ¿no? Tiene un diseño diferente al resto. Esto es compatible, verdadero. Socialmente, este edificio está diseñado solo para billonarios. Esto es compatible o incompatible. Incompatible, me dice Ricardo. ¿Concuerdan con su compañero? Esto es, muy bien, esto es falso, ¿no? Esto es incompatible. Muy bien, no está diseñado solo para billonarios. Permite una interesante comparación con un termitero. Esto es C o I, compatible o incompatible. Esto es verdadero, me dice Luis. Claro, en la parte inicial lo decía, ¿no? Esto también es literal, está explícita esta idea.
¿Permite una interesante comparación con un termitero? Sí, verdadero, compatible. En conclusión, la obra resultó muy costosa, muy onerosa. La obra resultó muy costosa. ¿Esto es verdadero o es falso? Ricardo me dice incompatible. Claro, más bien resultó económica, ¿no? Porque se gastaba menos o se gasta menos en gastos energéticos. Frente a otros edificios, ¿este ahorra más? ¿Compatible o incompatible? Frente a otros edificios, ¿este ahorra más? Verdadero, claro, compatible. Muy bien, muy bien. ¿El hormigón del edificio es siempre más caliente que el aire? ¿Esto es verdadero o es falso? Luis me dice que es falso, incompatible. Claro, dependía, ¿no? Dependía. No siempre, el hormigón del edificio no siempre es más caliente que el aire. A veces es al revés, ¿no? Esto es incompatible. El uso eficiente de la energía, como en el Eastgate, demanda gastos elevados. El uso eficiente de la energía demanda gastos elevados. Falso, ¿no? Más bien ahorra, se ahorra bastantes millones, ¿no? No demanda gastos elevados. Incompatible. La exclusividad del diseño se pierde en el primer lustro, en los primeros 5 años. Un lustro es 5 años, ¿no? La exclusividad del diseño se pierde en el primer lustro. ¿Esto es verdadero o es falso? Incompatible, me dice Ricardo. Muy bien. La exclusividad del diseño no se pierde después de los 5 años. Esto contradice el texto. Los edificios convencionales consumen mucha más energía. Esto es verdadero, ¿no? Compatible. 3,5 millones es lo que demandó la venta del diseño. ¿Esto es compatible o incompatible? 3,5 millones es lo que se ahorró, ¿no? Esto es incompatible. Facilito, joven. La oración que es verdadera con respecto a un texto es la oración compatible. La oración que es falsa con respecto a un texto es la que es incompatible. Tanto en las ideas explícitas en el texto como las ideas que se encuentran en el texto, pero para hacerlas visibles hay que inferirlas. En los dos planos, en el plano. Muy bien. Vamos a leer el siguiente texto y vamos a poner si unas oraciones son compatibles o incompatibles con él. A ver, el concepto del trabajo de orientación sexual como instrumento preventivo contra el SIDA, el embarazo precoz, el aborto y las enfermedades de transmisión sexual, ETS,
está pasando por innumerables transformaciones. Debemos tener claro que la sexualidad es parte tan integrante del niño como cualquier otra y merece atención en la medida necesaria. Los niños tienen estímulos de sobra con relación a la sexualidad y otros aspectos de la vida. Así como se le aclara al que debe cruzar la calle mirando a ambos lados, es fundamental que aprenda a comprender sus sentimientos en general. Sexualidad. La falta de conocimiento y lo que no se dice también generan fantasías y angustias. Entonces, lo importante es que el orientador abra espacio para las dudas y responda aquello que le pregunta. La edad ideal para la orientación sexual no existe. Incluso en el contexto religioso o en otros espacios, esta orientación debe ocurrir desde siempre. Y en casa también, pero cuando es solicitada, no cometamos el error de parar la actividad del día y decir, vamos a hablar de sexo. Esto lleva inevitablemente al fracaso, a la vergüenza, a los excesos. En resumen, la edad ideal es aquella en la que se presenta la inquietud y cuando más contextualizado, cuando menos reflectores se dirijan al sexo, es mejor. El sexo no es una dimensión aparte de la existencia, es una más con sus importancias y dificultades. Muy bien, jovencitos, acá tenemos un texto sencillo de entender, ¿no? En el cual se nos dice datos como los siguientes. Se nos dice que según el autor, ¿no?, que los niños tienen estímulos de sobra con relación a la sexualidad y otros aspectos de la vida. Entonces, la curiosidad sexual está presente en los niños también, ¿no? Eso lo inferimos de lo que está acá. Se nos dice, por ejemplo, que no existe una edad especial para empezarle a hablar a los niños sobre la sexualidad, que se debe hablar sobre la sexualidad cuando el tema aparece, ¿no? Cuando el niño tenga alguna pregunta. Pero nos dice el autor que no hay que cometer exceso, ¿no? O sea, cuando el niño hace la pregunta no hay que parar la actividad del día porque esto va a ocasionar vergüenza, va a ocasionar fracaso y va a ocasionar que se le dé mucha mayor importancia a algo que es una parte más de la vida, ¿no? Dice el autor. Muy bien, jovencitos. Ahora vamos a poner si estas oraciones son verdaderas o falsas con respecto al texto que hemos leído. Muy bien. ¿Se debe esperar que su niño sea adolescente para hablarle sobre su sexualidad? ¿Esto es compatible o incompatible? Incompatible, ¿no? Se le debe hablar desde siempre, ¿no? Se le debe hablar cuando aparezca la pregunta, cuando aparezca la curiosidad. Fíjense. Yasmín, ¿se ha prendido tu micro? Apágalo, por favor. Ahí está. Muy bien. En la 2. El niño con imaginación y madurez supera sus temores sobre la sexualidad. ¿Esto es compatible o incompatible?
El niño con imaginación y madurez supera sus temores sobre la sexualidad. ¿Será compatible o incompatible con respecto al texto? Incompatible, ¿no? Claro, no lo dice el texto y aquí en la misma pregunta ahí te puedes dar cuenta de que es contradictoria, ¿no? El niño por definición es un ser inmaduro, ¿no? Entonces, el niño no supera con madurez sus temores, ¿no? Sobre la sexualidad o sobre otros, porque el niño es inmaduro. La siguiente, en casa existen momentos propicios para la enseñanza de la sexualidad. ¿Esto es compatible o incompatible? O sea, lo que nos está afirmando aquí es que hay un momento oportuno para hablar de la sexualidad. ¿Esto es compatible o incompatible? Estos jovencitos es incompatible, porque se nos dice en el texto que no hay una edad oportuna para, sino que se debe hablar cuando surja la pregunta y se le tiene que responder sin darle mucha importancia, ¿no? Sin parar la actividad del día. Entonces aquí es incompatible. Frente a la vida, el niño ignora los impulsos cargados de sexualidad. ¿Esto es compatible o incompatible? El niño ignora los impulsos cargados de sexualidad. Dice en el texto, ¿no? Los niños tienen estímulos de sobra con relación a la sexualidad y otros aspectos de la vida. Frente a la vida, el niño ignora los impulsos cargados de sexualidad. No los ignora, no los ignora. El niño tiene curiosidad sexual, dice el texto. O sea, esa curiosidad no aparece cuando la persona es adolescente, sino la tiene el niño también. Eso sería incompatible. Cuando exista inquietud infantil sobre la sexualidad, se debe brindar la atención más propicia, la atención más adecuada. Cuando exista inquietud infantil sobre la sexualidad, se debe brindar la atención más propicia. Muy bien, esta es compatible, ¿no? Esta es verdadera con respecto al texto. Muy bien, jovencitos. No es complicado, ¿no? Lo compatible es aquello que es verdadero, lo incompatible es aquello que es falso con respecto al texto. Ahora, cuando tenemos una oración eh, que se encuentre en el texto de una forma explícita, es muy fácil darnos cuenta cuando es verdadera, ¿no? O es falsa. Cuando tenemos una oración que hace referencia a un dato que debemos inferir de un texto, ahí se nos complica un poco más. Pero con una lectura atenta podemos darnos cuenta también rápidamente. Muy bien, jovencitos. Ahora voy a compartirte el otro material. Dame unos segundos. Muy bien.
Muy bien, jóvenes. Vamos a poner si estas oraciones son compatibles o no con respecto al texto que vamos a leer. A ver, estamos. Un segundo. Ya están. Vamos a leer el texto y vamos a responder si estas oraciones son compatibles o incompatibles. Cuchilladas inmisericordes y repetitivas. Rostros aplastados, huesos pulverizados y sangre en bidones exceden por ensañamiento lo que habían ofrecido en espectáculo de sangre los otros títulos de esta franquicia cinematográfica. Pero al menos Halloween 2, dirigida por el metalero Rob Zombie, se aleja un poco de sus predecesoras, sin incluir en este grupo las que filmó John Carpenter, iniciador de la saga, al ingresar en el mundo psíquico del animalizado Michael Myers, el psicópata de la máscara blanca, marcando una fuerte presencia de la figura de la madre, Débora, Sherry Moon Zombie, esposa del director, en un giro sobrenatural como motivo o guía de las atrocidades de su retoño. Y ese filón mental también es explotado con Lori, la chica víctima y hermana desconocida de Myers. Muy bien, aquí tenemos un texto pequeño, fácil de entender, en el cual se nos está hablando de la película Halloween 2, que está dirigida por Rob Zombie, ¿no? Muy bien, se nos dice que hay cuchilladas sin misericordias, rostros aplastados, huesos pulverizados y sangre en bidones. Muy bien. A ver, jovencitos, vamos a poner si estas oraciones son verdaderas o falsas, compatibles o incompatibles con respecto al texto. El director Rob Zombie es un especialista en minerales. ¿Verdadero o falso, jovencitos? Incompatible, ¿no? Falso. Halloween 2 se aleja radicalmente de las predecesoras en su género. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Es compatible o incompatible? ¿Verdadero? Esta me parece que es literal, vamos a buscarla. Sí, es literal, fíjate, pero al menos Halloween 2 se aleja un poco de sus predecesoras. Dice aquí, Halloween 2 se aleja radicalmente de las predecesoras. ¿Es verdadero o es falso? Es falso, ¿no? Es incompatible. El texto dice, se aleja un poco de sus predecesoras. Aquí en la afirmación dice, se aleja mucho, ¿no? Se aleja radicalmente de sus predecesoras. Aquí hay incompatibilidad literal, ¿no? Esa información estaba explícita en el texto. Incompatible. La siguiente. John Carpenter mezcla sangre y terror en sus películas. ¿Esto es compatible o incompatible? Esto es compatible. John Carpenter es el iniciador de la saga, dice, ¿no? El texto. Esto es compatible. Muy bien. Michael Myers, como lo dice el autor, es un personaje de la película de Rob Zombie.
¿Esto es compatible o incompatible? Esto es compatible, claro. Michael Myers es el protagonista de Halloween 2. Muy bien, compatible, verdadero. En la siguiente, la E. Rob Zombie y Sherry Moon son esposos. Rob Zombie y Sherry Moon son esposos. Esto es, acá dice, ¿no? Deborah Sherry Moon Zombie, esposa del director. Esto es verdadero. Verdadero. En la siguiente, en la F. Débora es madre de Michael Myers en la película Halloween 2. Claro. Débora en la película es madre de Michael Myers. Muy bien. Esto es compatible. En la G. Rob Zombie es director de la película Halloween. Luis me dice falso. Es falso, ¿no? Rob Zombie es director de la película Halloween 2. Halloween 2. No de la película Halloween. Esto es falso. Muy bien. H. Halloween 2 es una película mesurada en las escenas de terror y sangre. ¿Esto es compatible o incompatible? Halloween 2 es una película mesurada en las escenas de terror y sangre. Esto es falso, ¿no? Aquí en el texto se nos está hablando de Halloween 2. Cuchilladas sin misericordias y repetitivas, rostros aplastados, huesos pulverizados y sangre en bidones. Aparecen, dice, en Halloween 2. Halloween 2 es una película mesurada en las escenas de terror y sangre. No, todo lo contrario. Falso, incompatible. Michael y Laurie son hermanos en la vida real. ¿Esto es verdadero o falso? Aquí en la parte final del texto se ve. ¿Son hermanos en la vida real? Mariluz me dice que no. Claro, no son hermanos en la vida real, son hermanos en la película. Ahí está. Incompatible. Perfecto. Continuamos, jovencitos. A ver, vamos a leer el texto 2. Está hablando de la literatura en los países desarrollados y también en los países en, en vías de desarrollo, en los países democráticos y en los países donde hay dictaduras. Dice, no deja de ser una estructura paradójica que un tanto que en los países considerados más cultos, que son los más libres y democráticos,
la literatura se va convirtiendo en un entretenimiento intrascendente, en aquellos en donde los derechos humanos son afrentados a diario, se considera la literatura como peligrosa, diseminadora de ideas subversivas y germen de insatisfacción y rebeldía. A los dramaturgos, novelistas y poetas de países cultos y libres que ya parece están sucumbiendo, que lo creen ya desmontado por la cultura audiovisual, les conviene echar una mirada hacia esa vastísima zona del mundo que aún no es culta ni libre para levantarse la moral. Allí la literatura no debe de estar muerta ni ser del todo inútil, ni la poesía, la novela y el teatro inocuos, inofensivos, cuando los déspotas, tiranuelos y fanáticos le tienen tanto miedo y les rinden el homenaje de censurarles y de amordazar y aniquilar a sus autores. Muy bien, nos dice en el texto que es paradójico que en los países considerados más cultos, que son más libres y democráticos, la literatura se va convirtiendo en un entretenimiento intrascendente. Pero en aquellos en donde los derechos humanos son afrentados, se considera la literatura como peligrosa, diseminadora de ideas subversivas y germen de insatisfacción y rebeldía. Se nos dice también que a los dramaturgos, novelistas y poetas de los países cultos y libres, que parece que están sucumbiendo por la cultura audiovisual, les conviene echar una mirada a esa zona del mundo en el cual la literatura sigue siendo eh, un importante lugar para luchar contra la tiranía de un gobierno, ¿no? Dice aquí, allí la literatura no debe estar muerta ni de ser del todo inútil cuando los déspotas, tiranuelos y fanáticos le tienen tanto miedo y las rinden al homenaje de censurarles y amordazar y aniquilar a sus autores. Muy bien. A ver, jóvenes, vamos a colocar si estas oraciones son compatibles o incompatibles con el texto. La literatura se mantiene pujante a nivel mundial. ¿Esto es verdadero o es falso? Esto es incompatible, ¿no? En, en los mundos, o mejor dicho, en los países más desarrollados, en el primer mundo, la literatura se está tornando intrascendente y está siendo dejada de lado por los medios audiovisuales, donde la literatura tiene eh, su carga más importante en los países donde no hay muchas libertades, los países donde hay tiranos todavía. Entonces esto es falso, incompatible. La literatura siempre expresa la vida. ¿Esto será verdadero o falso? La literatura siempre expresa el conformismo, no. En los países del tercer mundo no expresa conformismo. Entonces esto es falso. Esto es falso. Aquí mismo hay una contradicción, ¿no? Conformismo y motiva la vida, acá mismo se contradice. Esto es falso. Quienes amordazan a la literatura ignoran el papel creador e innovador de los nuevos modelos de vida que ella ofrece. ¿Esto es compatible o incompatible? Dice en la parte final del texto que los tiranos, ¿no?, quieren acallar la literatura.
¿Por qué la quieren acallar? Porque la literatura, a la literatura se le considera como peligrosa, diseminadora de ideas subversivas y germen de insatisfacción y rebeldía. Entonces, quienes amordazan, quienes quieren censurar a la literatura, ignoran el papel creador e innovador de los nuevos modelos de la vida que ella ofrece. Esto es falso, ¿no? No lo ignoran, más bien saben de que la literatura es peligrosa y por eso quieren acallarla, quieren desaparecerla, por eso la censuran. Quienes amordazan a la literatura ignoran el papel creador e innovador de los nuevos modelos de vida que ella ofrece. Falso. No la ignoran, sino todo lo contrario. Conocen de este papel de la literatura y por eso quieren acallarla. Esto es incompatible. Incompatible. La siguiente, en la D. En la literatura, todo expresa subversión y rebeldía. En la literatura solamente se expresa subversión y rebeldía. Esto es falso, ¿no? Porque el autor nos dice, en los países más libres, ahí la literatura se ha vuelto inofensiva, dice, ¿no? Entonces, esto es incompatible, falso. Los sátrapas son tiranos, dictadores, ¿no? Los sátrapas tienden a prohibir la divulgación de todo tipo de literatura. Los sátrapas tienden a prohibir la divulgación de todo tipo de literatura. ¿Esto será verdadero o falso? Jovencitos, señoritas, esto es verdadero. Muy bien. La literatura de por sí, según el texto, es considerada como peligrosa, ¿no? Entonces, los sátrapas tienden a prohibir la divulgación de todo tipo de literatura. E aquí sería compatible. Muy bien. A ver, jovencitos, pregunta 3. Pregunta 3. Dice, ¿qué denuncian las sociedades democráticas? ¿Cuál será aquí la respuesta? Lo que nos está diciendo es el autor del texto, ¿qué denuncia acerca de las sociedades democráticas? El autor del texto, ¿qué denuncia acerca de las sociedades democráticas? ¿Cuál será aquí la respuesta? Ricardo me dice la C. La C, la C, la C, me dicen. Muy bien, la C es la respuesta. La degradación de la literatura. La degradación de la literatura. Muy bien. Eso nos muestra el autor del texto, ¿no? Que en los países más cultos, más libres, la literatura se está tornando inofensiva. Que los autores de estos lugares deberían ver la literatura de los países donde hay dictaduras, porque ahí la literatura está en plena vitalidad. 4. La restricción o recorte de la libertad impulsa ¿qué cosa? Como en un país donde hay una dictadura, ¿no? La restricción o recorte de la libertad impulsa a renunciar a la prédica de la liberación, la práctica de una literatura progresista, a conocer más pueblos olvidados e incultos, el cultivo de una literatura conformista, la práctica de una literatura militarista.
¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será? Entre las alternativas, ¿cuál marcaría? La C me dice Luis, la B me dice Yasmín, la B corrige Luis. Claro, ¿no? Paradójicamente, en un lugar donde hay una dictadura, ¿no? La literatura se convierte en un arma en contra de esta opresión de la libertad, ¿no? Entonces aquí la respuesta, muy bien Luis, es la B, B de barco. Muy bien, Yasmín. La práctica de una literatura progresista, B de barco. Perfecto. Eso fue lo que sucedió en el siglo XX, ¿no? La mejor literatura en el siglo XX, hablando solamente de narrativa, de novelas, se dio en Latinoamérica. Los mejores escritores del mundo fueron los latinoamericanos. García Márquez, Borges, no, García Márquez, claro, Borges es cuentista, ¿no? Borges, Vargas Llosa, Rulfo, etc. A ver, continuamos. En las sociedades donde reina la dictadura, la literatura se caracteriza fundamentalmente por... ¿Cuál será aquí la respuesta? Alimentar las ideas sociales, divulgar ideas revolucionarias, liberar a los más oprimidos, ser instrumento de oposición, abordar problemas triviales. ¿Cuál será aquí la respuesta? Claro, siempre teniendo en cuenta lo que dice el autor, ¿no? Teniendo en cuenta lo que dice el autor. Tal vez uno pueda tener una idea diferente, pero nos preguntan con respecto a lo que sostiene el autor en el texto. Hay que tener cuidado con eso. En las sociedades donde reina la dictadura, la literatura se caracteriza fundamentalmente por, me dicen la B, la D, la A. ¿Cuál será? Vamos a leer una parte del texto. Dice aquí. En aquellos en donde los derechos humanos son afrentados a diario, se considera la literatura como peligrosa, diseminadora de ideas subversivas y germen de insatisfacción y rebeldía, ¿no? Entonces aquí, en las sociedades donde reina la dictadura, la literatura se caracteriza fundamentalmente, según el autor, en la B, divulgar ideas revolucionarias. No solamente de ser frutos de oposición, habla de ideas subversivas, ¿no? Ideas revolucionarias. La B sería la respuesta. B de barco, B de barco. Muy bien. Continuamos. En la número 6. En los países cultos y libres, la literatura es homenajeada con alabanzas, relegada por la televisión, considerada como peligrosa, cultivada socialmente, el instrumento del pensamiento. La E, ¿cuál será aquí la respuesta, muchachos? Se nos dice que en los países cultos, democráticos, más libres, la literatura está perdiendo terreno con respecto a los medios audiovisuales, ¿no?
A partir de aquí inferimos la respuesta. ¿Cuál sería? Aquí hacemos una inferencia, por ejemplo. ¿Cuál será la respuesta, jovencitos? ¿La B o habrá otra? Dice, ¿no? A los dramaturgos, novelistas y poetas de países cultos y libres que ya parece están sucumbiendo, que lo creen ya desmontado por la cultura audiovisual, ¿no? Entonces aquí la respuesta en la 6 sería la B. En los países cultos y libres la literatura está siendo relegada por la televisión, por los medios audiovisuales. B de barco, B de barco. Muy bien, continuamos. Pregunta 7. La afirmación más compatible con el texto, ¿cuál sería? ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál sería la más compatible? Se refiere, ¿no? Si tenemos una idea secundaria en las alternativas que es compatible con el texto y tenemos una alternativa que es la idea principal, ¿no? O sea, ahí vamos a marcar la más importante. Entonces sería la oración que es compatible con la idea principal, ¿no? No con una idea secundaria. Entonces aquí la respuesta, muy bien Luis, muy bien Ricardo, es la E. La situación de incertidumbre alimenta el auge de enano. E de enano. Muy bien. A ver, continuamos. Texto 3. Dice, los insectos son los animales más abundantes del planeta. Desde hace tiempo se hubieran apoderado del planeta si no fueran devorados todos los días. Sin embargo, estos para protegerse. El camuflaje es el recurso más espectacular de los insectos. Algunos engañan a sus enemigos adoptando la apariencia de una especie terrible. A eso se le llama mimetismo. Ciertas mariposas simplemente desaparecen adquiriendo el mismo color de la planta huésped, homocromía. Otros disfrazan su forma con patrones irregulares de colores, utilizando el mismo principio que se aplica en el diseño de los uniformes militares. Los campeones de la simulación son los insectos que imitan a ciertas plantas, no solo en la forma y el color, sino también en el comportamiento. A estratagemas a estrategias como esta última, se le da el nombre de homotipia. También hay insectos poseedores de un mimetismo agresivo. La empusa pennata, pariente cercana de las mantis religiosa, simula ser una ramita rota.
Las moscas y los mosquitos que constituyen su dieta no dudan en acercársele. Y lo único que parlos con un rápido movimiento de la pata. Muy bien, en el texto se está hablando del camuflaje de los insectos, ¿no? Del mimetismo. Algunos tipos se mencionan. La homocromía, la homotipia. Muy bien. A ver, vamos a responder las preguntas. En la 8, ¿es compatible con el texto decir que el camuflaje de la empusa pennata solo es una forma de ornato, adorno, la forma prácticamente, inmortal, no es usado para la supervivencia, acarrea su extinción total, le permite devorar presas? ¿Cuál será aquí la respuesta? La E, me dicen. Muy bien, la 8 es la E. Le permite devorar a sus presas. Perfecto. Es pariente de la mantis religiosa, nos dice, ¿no? En la 9, con respecto a la homocromía, es compatible con el texto decir que. ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿La B, la D, la A? A ver, vamos a buscar esta parte de la homocromía. Ciertas mariposas simplemente desaparecen adquiriendo el mismo color de la planta huésped. O sea, no es algo agresivo, ¿no? Simplemente se camuflan con la planta. Entonces, aquí, ¿cuál sería la respuesta? Con respecto a la homocromía, es compatible con el texto decir que no puede ser la B, por ejemplo. ¿Cuál será? ¿Cuál será aquí la respuesta? La homotipia consiste, acá está, los campeones de la simulación que imitan a ciertas plantas, no solo en la forma y en el color, sino también en el comportamiento. A estrategias como esta última se les da el nombre de homotipia. ¿Cuál será aquí la respuesta? Entonces la homotipia es otro tipo, ¿no? De mimetismo. No es lo mismo decir homotipia que homocromía. Entonces aquí la respuesta es Mariluz, dijo la respuesta. La D es un tipo de mimetismo. D de dedo. D de dedo. Muy bien. Facilito, jovencitos. En la número 10, ¿cuál de los siguientes enunciados es incompatible con el texto? Acá está la pregunta de la incompatibilidad. ¿Cuál de estas oraciones contradice al texto? Ya saben, ¿no? Tienes que buscar la oración que una oración que contradice al texto. Recién ahí puedes buscar aquella oración cuyo contenido no está en el texto, ya sea de forma literal o de forma implícita. Pero siempre vas a buscar la oración que contradice el texto.
La A, me dicen, A de avión. Entre camuflaje y mimetismo hay antonimia falso. Son sinónimas, más bien. Hay sinonimia. Falso. Esta oración es la falsa. 11. No se condice con el texto afirmar que el mimetismo es un fenómeno. Otra vez, no se condice con el texto. Ya hemos visto, ¿no? Equivalentes a preguntas de incompatibilidad. No se condice con el texto es marque la oración incompatible. ¿Cuál es, o en este caso, el término? ¿Cuál es lo incompatible con el texto? ¿Cuál será? ¿Cuál es lo incompatible? Acerca del mimetismo. Es un fenómeno adaptativo, protector, prodigioso, limitado, conductual. ¿Cuál es lo incompatible? ¿Cuál será, jovencitos? ¿Cuál contradice el texto? El mimetismo es un fenómeno adaptativo, protector, prodigioso, limitado, conductual. ¿Es adaptativo? Sí. ¿Es protector? Sí. ¿Es conductual? Sí, es un tipo de conducta. ¿Es limitado? Sí, porque el antónimo de limitado sería ilimitado, ¿no? ¿Tiene límites el mimetismo? Sí, es verdadero. Lo que es incompatible, jóvenes, es la C, prodigioso. ¿Qué significa prodigio? Aquí te voy a decir el significado de esta palabra. Suceso extraño que excede los límites regulares de la naturaleza. Que excede los límites regulares de la naturaleza. El mimetismo no excede los límites regulares de la naturaleza, o sea, no es prodigioso, ¿no? Un milagro es algo prodigioso. El mimetismo se circunscribe en los límites de la naturaleza, no es algo prodigioso, no es algo que exceda a la naturaleza. Aquí la incompatible es la C, prodigioso. Muy bien, la C sería la respuesta. Perfecto, está bonita esta pregunta. Por una cuestión de precisión, ¿no? Teníamos que saber qué significaba prodigioso. A ver, continuamos. Texto 4. Texto 4. Vamos a leer el texto y vamos a responder las preguntas. En el texto 4 se está hablando de Calderón de la Barca. A ver, dice lo siguiente. Calderón de la Barca, Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid el 17 de enero de 1600. Estudió con los jesuitas del Colegio Imperial y luego en las universidades de Alcalá Salamanca. Su juventud, en contraste con su reposada madurez, fue bastante pendenciera. En 1921 entró al servicio del condestable de Castilla, Bernardino Fernández de Velasco, en un momento en que daba a conocer sus primeras obras dramáticas. Caballero de la Orden de Santiago desde 1637 y dramaturgo favorito de la corte. Calderón estuvo al servicio en esta época del Duque del Infantado y tomó parte en diversas compañías militares. La más importante de ellas fue la de la Guerra de Cataluña, que estalló en 1640. Al rebelarse los catalanes contra el gobierno central
Calderón guerreó allá en 1640, 1641 y en 1642. Distintos factores políticos y personales confluyeron en 1651 a decidirle ordenarse sacerdote. En aquel momento, Calderón pensó incluso en abandonar el teatro, pero encontró una salida. Y de otro lado, desde la corte se le pedían nuevas obras teatrales. En 1653 fue nombrado capellán de la Capilla de los Reyes Nuevos en Toledo y 10 años más tarde se trasladó a Madrid, pues había sido nombrado capellán de honor del rey. Allí llevó una vida dedicada al estudio y a la composición y perfeccionamiento de su obra dramática. Pedro Calderón de la Barca murió en Madrid el 25 de mayo de 1600 a los 81 años. Muy bien, jovencitos, señoritas. A ver. Pregunta siguiente. Fundamentalmente, el texto es... será la respuesta aquí. Exposición crítica sobre los dramas calderonianos, explicación de la vocación religiosa de Calderón, sinopsis biográfica de Pedro Calderón de la Barca, reseña de la vida militar de Calderón, reseña de las hazañas de la hazañosa militar de Calderón. ¿Cuál será la respuesta? La C, me dice Cristín. Mariluz, la E. ¿Cuál será la respuesta? La C, Luis. ¿Cuál será la respuesta? La C, Yasmín. Claro, la C es la respuesta. Sinopsis, ¿no? Resumen, sinopsis biográfica de Pedro Calderón de la Barca. El texto es la biografía de Calderón. No solamente se refieren a su vida militar, sino a toda su vida, ¿no? Dónde estudió, en qué colegio. Hablan de su etapa militar y luego también de su etapa de sacerdote. Se habla de forma resumida de la vida de Calderón. La C sería la respuesta. Dado el contexto, el mejor antónimo para el adjetivo reposada es... ¿Cuál sería? A ver, que buscar la palabra reposada. Ahí está. Dice, su juventud en contraste con su reposada madurez, con su tranquila, sosegada madurez. ¿Cuál será el antónimo de tranquilo, de sosegado? Agitada, preocupada, curiosa, lúdica, intrigante. En su adultez y vejez llevó una vida tranquila, sosegada. El antónimo de sosegada, ¿cuál sería? Se nos dice que en su juventud llevó una vida pendenciera, ¿no? Es el adjetivo que se utiliza. Su juventud en contraste con su reposada madurez fue bastante pendenciera. ¿Cuál sería? Está facilito, jovencitos, ¿cuál sería acá? No, preocupada no es. Más bien se refiere a que realizaba muchas actividades, ¿no?
Claro, el antónimo será agitar, agitada. A de avión, agitar. Perfecto, A de avión. Curiosa no, ¿no? Porque en su etapa de adultez, vejez, se dedicó a perfeccionar, dice, sus obras literarias. No podríamos decir curiosa. A de avión, agitada. A ver, continuamos. En la 14. En relación a la carrera artística de Calderón, resulta falso afirmar que, o sea, ¿cuál es la oración incompatible? La incompatible. ¿Cuál es la oración que contradice al texto, jovencitos? ¿Cuál sería la incompatible? La D me dice Yasmín, D de dedo. Yang me dice la A. ¿Cuál será aquí, joven? La que es incompatible es la D. Muy bien. La comenzó con autos sacramentales. No, empezó a escribir autos sacramentales después de haberse convertido o después de haberse asumido como sacerdote, ¿no? Entonces fue en la parte final de su vida, no en la parte inicial. Muy bien. Sus primeras obras dramáticas se dieron en 1621, cuando tenía 21 años. Entonces se inició joven en la carrera artística, sí. Entonces esa sería compatible. La que es incompatible, la D. La comenzó con autos sacramentales. Pregunta 15. Si Calderón no se hubiera ordenado sacerdote, probablemente, ¿qué hubiese pasado? La C, la C. Muy bien, no habría compuesto autos sacramentales. Perfecto. C de casa. Muy bien, jovencitos. Por si acaso en la D dice, habría abandonado la vida licenciosa. Licenciosa es viciosa. Habría abandonado la vida viciosa. Pregunta 16. Sobre la base del texto, se puede decir que la vida de Calderón fue, ¿qué cosa? Insulsa, milagrosa, breve, polifacética, escéptica. ¿Cuál será la respuesta? ¿Cuál será la respuesta aquí, jovencitos? La D, me dice Luna. Muy bien. La vida de Calderón fue polifacética, es decir, tuvo varias facetas, ¿no? Soldado, sacerdote, escritor, ¿no?
tenía varias facetas. La vida de Calderón fue polifacética, la de. Muy bien, jóvenes. Continuamos. Texto 5. A ver, muchachos. En el texto 5 se está hablando del murciélago. Dice lo siguiente. La fascinación, la fascinación del murciélago se ha manifestado desde épocas precolombinas en razón de sus características naturales. Sus hábitos nocturnos lo convierten en el objeto ideal para crear una abundancia de elementos simbólicos y asociados con personajes misteriosos o sanguinarios y deidades míticas. Por ello es un elemento recurrente en las expresiones artísticas de las antiguas culturas del Nuevo Mundo, pues constituye el vínculo entre la vida y la muerte, por un lado, y con las deidades de la naturaleza por otro. Las cuevas donde habita eran consideradas como la entrada al más allá. Los mayas del sudeste de México, Guatemala y Honduras reverenciaban al dios Camazotz, representado por un murciélago vampiro en los glifos y cerámicas. El glifo para la gran ciudad precolombina de Copán era la cabeza de un murciélago nariz de hoja. La asociación con el animal llegó el imperio inca al agregarse fragmentos de piel de murciélago a la vicuña para las prendas reales, pechera y capa, que según las crónicas de los españoles vestía el emperador. A pesar de lo grotesco que pudiera ser su aspecto y su inmediata impresión de rechazo por ser un animal que se alimentaba de sangre, las culturas del Nuevo Mundo respetaron y veneraron a estas criaturas de la noche, entretejiendo mitos y creando finas piezas de arte. Muy bien, jovencitos. A ver, respondemos. 17. ¿Cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema del texto? Luna me dice la A. Mariluz la A. Y la respuesta, señoritas, jóvenes, es la A. El murciélago en la mitología y arte precolombinos. Perfecto. A de avión. En la 18, escriba verdadero o falso según corresponda. Luego marque la alternativa correcta. O sea, compatible o incompatible, ¿no? ¿Cuál será aquí la respuesta?
A ver, vamos uno por uno. Los hábitos nocturnos del murciélago permiten crear asociaciones con deidades míticas. Esto es verdadero, ¿no? Verdadero. El murciélago fue un elemento estético en las antiguas culturas del Nuevo Mundo. Esto es verdadero. Dice que el emperador inca se ponía piel de murciélago como parte de su prenda, ¿no? Verdadero. El murciélago como animal nocturno estuvo asociado a personajes apacibles, tranquilos. Esto es falso, ¿no? Esto es falso. Esto es falso. Verdadero, verdadero, falso. Fíjate cuál podría ser. La A o la D, ¿no? Verdadero, verdadero, falso. A o D. Las demás las descartamos. En la vestimenta popular de la cultura inca se introdujeron fragmentos de piel de murciélago. Esto es falso. No en la vestimenta popular, en la vestimenta del rey. No se vestía con piel de murciélago todo, ¿no? El pueblo, se vestía el inca. Esto es falso. Las culturas precolombinas puede ser igual la A o la D. Aquí sabemos cuál es la respuesta. Las culturas precolombinas rechazaron al murciélago por sus significados misteriosos. Esto es falso. No repudiaron al murciélago. Incluso lo tenían como una deidad, ¿no? Los mayas, por ejemplo. Entonces aquí la respuesta es la D. D de dedo. D de dedo. Dedito, dedito. Muy bien. En la 19, jovencitos. Se deduce del texto que el arte precolombino, aquí te están preguntando por la oración oculta en el texto, ¿no? Por la inferencia. Se deduce del texto que el arte precolombino ¿cuál será la respuesta? Aquí la respuesta carecía de noticias sobre que los murciélagos consumían sangre. No, esto sí lo sabían. Más bien este aspecto grotesco, extraño, misterioso, nocturno de los murciélagos les hacía que lo vieran como una deidad, ¿no? Aquí la respuesta es la E. Muy bien, Mariluz. Se deduce el texto que el arte precolombino, ¿no? Estuvo vinculado con un sentido oculto propio de lo arcano, propio de lo misterioso, de lo secreto. E de nano, E de nano. Las dos últimas. En la 20, el término grotesco que aparece en el tercer párrafo significa, ¿dónde está? A pesar de lo grotesco que pudiera ser su aspecto, a pesar de lo grotesco que pudiera ser su aspecto. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Extraño, muy bien, de lo extraño. A de avión. Y la última, jovencitos, nos quedaríamos aquí también. Si el murciélago fuese un animal de hábitos nocturnos, ¿qué sucedería? Probablemente. Pregunta de extrapolación.
que sea de hábitos nocturnos, entre otras características, despertaba cierta curiosidad sobre estos animales, ¿no? Si no tuviese esta característica, si fuera más bien un animal de hábitos diurnos, la C dejaría de ser un motivo de fascinación. C de Cas, dejaría de ser un motivo de fascinación. Muy bien, jovencitos, el día de hoy hemos avanzado el tema de la incompatibilidad y la compatibilidad. Hemos recordado también los dos primeros niveles de la comprensión de lectura que están vinculados con este tema. Ha sido un gusto trabajar con ustedes, muchachos. Nos vemos la semana que viene. Cuídense, señoritas, cuídense, jóvenes. Hasta luego, mis. Nos vemos la próxima clase.